Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con esta clase referente a la última parte que tenemos de superposición de fuerzas y vamos a explicar un poquito este último ejercicio de condiciones para un electroscopio principalmente. ¿Qué tenemos como datos? Prácticamente solo las cargas, la longitud, la inclinación de relación entre estas dos cargas y nos pide hallar la masa de estas cargas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a utilizar acá como principio para un electroscopio? Principalmente que hay una relación constante de separaciones, ¿no? Esta separación de, por ejemplo, puedo tranquilamente relacionarlo con una separación de medios porque prácticamente hasta el ángulo de inclinación es equilibrado en esta condición, por el hecho de que las situaciones de las cargas, al ser ambas positivas, también relacionan un comportamiento similar, ¿no? Voy a mencionar entonces allí las fuerzas que se generan. Como ambas son positivas, van a existir una fuerza de repulsión. Y como existe también una atracción que es prácticamente a través de esa longitud, va a existir una tensión. A base de esta tensión, yo voy a tener prácticamente un sistema de fuerzas que van a relacionar a este electroscopio, ¿no? Los 30 grados que vemos allí de inclinación serán fundamentales. He segmentado esta línea porque prácticamente, como les decía, se mantiene un equilibrio al ser las mismas cargas. Y yo voy a utilizar a la resolución este principio de equilibrio, ¿no? ¿Qué voy a hacer entonces acá? Voy a analizar inicialmente el gráfico. Entonces voy a hallar la relación de los ángulos, ¿no? Tenemos entonces en este aspecto, vamos a arreglar ese triángulo. Tenemos este triángulo. Lo estoy partiendo como habíamos indicado que existe una condición de equilibrio, entonces perfectamente la mitad se va a relacionar con esta distancia de medios. Entonces 15 grados solamente voy a considerar. La longitud está allí como dato y de medios, ¿no? Que prácticamente también estoy condicionando del gráfico. Vuelvo a decirles, ¿por qué estoy utilizando esta relación? Porque las cargas son iguales y están en una condición de un electroscopio. Entonces, una función que yo estoy escogiendo de acuerdo al ojito, seno de 15, a relacionar las condiciones aparentes, ¿no? El descompuesto entonces tensión en el eje Y y tensión en el eje X. En el eje Y, por la ubicación de los 15 grados del frente es seno, el de abajo es coseno. TY vendría a ser coseno. Y Tx viene a ser seno. Entonces, en mi sumatoria de fuerzas tengo Tx menos F igual a 0, de donde saco que Tx es igual a F. Yo sé que Tx es la tensión multiplicada por el seno de 15. Y teniendo esto prácticamente, estoy tomando en cuenta el despeje de fuerza. F sobre seno de 15. Tengo la ecuación número 1. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y, entonces voy a tomar en cuenta, fíjense, TY positivo. Componer esa función TY, que es prácticamente T coseno de 15 dividido entre eso. Tensión, por lo tanto, va a ser la masa por la gravedad dividida entre el coseno de 15 grados, ¿no? Tengo ahí la ecuación número 2. Voy a igualar las dos ecuaciones, tensión 1 y tensión 2. Bueno, relación a tensión 1 más bien, ¿no? Y voy a igualar esta ecuación 1 y la ecuación 2.
para hallar en esta masa con relación a este punto. Y nos seguimos. Entonces, estoy igualando estas dos ecuaciones. Fuerza sobre seno es igual a masa por gravedad entre el coseno de 15. Lo que estoy inicialmente despejar gravedad y voy a llevar seno al otro miembro para convertirlo solamente en una función, que en este caso es tangente, ¿no? Una vez teniendo ya tangente de 15 grados, voy a llevarlo nuevamente al otro miembro. Como estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Gravedad por tangente de 15 grados, entonces. De allí ya voy a tener el valor de la masa y la masa va a ser fuerza entre gravedad tangente de 15. Estoy arreglando esta ecuación y reemplazo, ¿no? Entonces, la fuerza es 4.725,898 newtons y la gravedad 9,81, habíamos dicho, por tangente de 15 grados. De allí tengo que la masa me va a dar, reemplazando estos datos en la calculadora, mil setecientos noventa y siete coma ochocientos ochenta y nueve. Tenemos este valor. Listo, la masa aproximadamente es cerca a los 1800 gramos, ¿no? Esto en gran proporción, me imagino, para específicamente este ejercicio. Necesitamos también para ya los siguientes capítulos que vamos a desarrollar, tomar en cuenta las unidades, no se olviden, ¿no? Kilogramos, metogramos más bien. Necesitamos para la siguiente actividad aplicar conceptos fundamentales de un electroscopio. Quiero relacionar estos pequeños puntos, por favor. Vamos a tomar en cuenta entonces, estamos con problemas de señal. Vamos a tomar en cuenta entonces esto, ¿no? Recordemos cómo empezó este principio de análisis para electricidad. Recordemos que Tales de Mileto, más o menos en los años 635 y 535 a.C., pudo observar un fenómeno que lo determinó como electricidad. Cuando al frotar algunas piedras, en este caso resina de ámbar, con piel de animal, podía ver que se atraían entre algunos objetos, ¿no? A través de este principio y de esta condición que él había indicado. El ámbar hasta ahora se sigue utilizando en muchos aspectos de la electricidad, pero hasta el año 1600 aproximadamente se fue estudiando este fenómeno para determinar que realmente el contacto entre estos dos, que ya sabemos que se denomina fricción, producía prácticamente el principio de electricidad. Benjamin Franklin en 1706 a 1790, es el año que falleció, estableció términos de carga eléctrica, positiva y negativa. Estos según los principios de electricidad y de condición de un átomo. La materia, por lo tanto, tenía una carga eléctrica. Eso era lo nuevo. Existen las dos cargas que conocemos, determinadas por el electrón en su carga negativa y el protón por su carga positiva. Y existía también una carga neutra que prácticamente tenía otras condiciones, inclusive diferentes en masa. Sabíamos que un cuerpo podría cargarse y esto es lo que necesitamos fundamentar en un electroscopio, ¿no? Que prácticamente al cargar y al transmitir una carga, ya sea positiva o negativa, en una condición, podemos generar principios de equilibrio de acuerdo a esta condición fundamental de la transmisión de cargas. Esto es prácticamente lo que hemos hecho, lo que ustedes observan en la parte central es prácticamente esa separación uniforme que les decía.
tiene un grado de inclinación de acuerdo a la fuerza que se está transmitiendo y que es generada más bien por estas cargas. Y también esto se utiliza hasta nuestros días para poder fundamentar el porqué de ciertas cargas y hacia dónde se van transmitiendo. Sabemos que necesitamos un contacto tierra y eso vamos a hablar después, ¿no? Pero lo que necesitamos también fundamentar es que las cargas eléctricas mantienen diferentes tipos de fuerzas. Habíamos dicho, si son fuerzas cargadas positivamente, van a generar una fuerza de repulsión. Y si fueran las cargas negativas, ambas también van a generar una fuerza de repulsión. En los gráficos hemos observado que no es precisamente la totalidad de las cargas, ¿no? Si las cargas fueran prácticamente contrarias, vamos a lograr una condición de atracción. Y eso es lo que vamos a ver en el electroscopio. Pero existen también condiciones neutras, como les decía, cuando prácticamente la cantidad de carga no está completamente en movimiento como para generar una condición eléctrica. Y vamos a